Cierre sus ojos por un momento y haga una pequeña oración conmigo. Padre amado, te doy gracias por el privilegio que nos das de tener un lugar donde congregarnos, por el privilegio que nos das de tener un cuerpo, una familia en Cristo, porque somos privilegiados, Señor, al tener una iglesia, al tener, Señor, una comunidad, al pertenecer, Señor, a tu cuerpo. Te pido que nos hables esta mañana a través de tu palabra y que no salgamos igual a como llegamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi amada iglesia, acompáñeme en su Biblia, libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Si usted quizás no trajo su Biblia, lo va a poder ver en la pantalla. Libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Dice la palabra de Dios: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Quiero que usted diga conmigo: en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Quiero hablar rápidamente, mi amada iglesia, un mensaje que Dios puso en mi corazón. Y este es un pasaje conocido, es la encomienda que Jesús hace a sus discípulos. Les dice: cuando venga el Espíritu Santo, ustedes van a ir a predicar a Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Pero cuando estudiamos este pasaje arqueológicamente, encontramos que Jerusalén es la capital de ¿dónde? De Judea. Y Samaria era un lugar donde nadie quería ir. Y dentro de este pasaje hay un mensaje muy grande, porque los judíos y los samaritanos se odiaban a muerte. Para un judío no había nada más despreciado que un samaritano. Un samaritano para un judío era lo peor que podía existir. Era la plebe, era, en otras palabras, era despreciable, se odiaban. Y Jesús dice: antes de ir a todas las naciones, ¿por dónde toca pasar? Por Samaria. Y esto para nosotros quizás nos cuesta un poco, pero para los discípulos era una lección. Jesús les estaba de alguna manera diciendo: ustedes quieren ir a predicar a todo el mundo, tienen que pasar por Samaria. Ese lugar que odian, ese lugar que detestan, era necesario porque allí Jesús iba a formar su corazón. Samaria simbológicamente es esa circunstancia por la que no queremos pasar. ¿Cuántos quieren llegar al plan divino de Dios y alcanzar lo que Dios quiere para nuestras vidas y recibir la bendición? Pero hay que pasar por situaciones que quizás no queremos pasar. Y le quiero poner varios ejemplos rápidamente. Uno de ellos, Jonás. Jonás era un hombre que quería de alguna manera servir a Dios, pero cuando Dios le dice: ve y predica a Nínive, Jonás no quiso ir, porque Nínive era simbológicamente ese Samaria para Jonás. Cuando vemos el pueblo de Israel quería llegar a la tierra prometida y disfrutar de la tierra prometida, de ese pan, de esa leche que el Señor les prometió, pero tenían que pasar ¿por dónde? Por el desierto. Y el desierto era ese Samaria para ellos, porque no querían pasar por el desierto. Tenían que aguantar hambre, el calor, el frío de las noches, tenían que tener sed todo el tiempo y querían llegar a la tierra prometida, pero no pasar por el desierto. Vemos a José. José fue un hombre que tenía un sueño de Dios, que iba a ser gobernador y que iba a estar sobre sus hermanos y sobre su papá y sobre su madre, pero tenía que pasar por la cisterna, tenía que pasar por la cárcel, tenía que pasar por la esclavitud para llegar donde Dios le quería llevar. Y cuando Jesús le está diciendo a los discípulos: vayan, prediquen a Jerusalén, después vayan a Judea, está hablando ciudad, departamento, pero después dice: antes de ir a las naciones hay que pasar por Samaria. Y yo te pregunto, ¿qué es eso que no quieres vivir, pero que es necesario?
Y Jesús nos enseña una historia hermosa. Quiero que me acompañe en su Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 4. Evangelio según San Juan, capítulo 4. Mientras usted busca este pasaje, le voy a explicar por qué odiaban tanto a los samaritanos. En las primeras conquistas de los asirios sobre Israel, los samaritanos se juntaron con los gentiles y de alguna manera la raza judía fue perversa. Se lo quiero leer de la siguiente manera. Los samaritanos eran una raza mixta que resultó entre la fusión del remanente israelita con los gentiles asirios. Como los asirios habían conquistado a Israel, hubieron algunos judíos que se juntaron con mujeres asirias y la raza judía se quebró ahí. Entonces, el pueblo que Dios había escogido, al juntarse con un pueblo pagano, nació los samaritanos. Y era por eso que los judíos odiaban a muerte a los samaritanos, porque eran una mezcla de judíos con paganismo y porque los samaritanos tenían una religión sincretista, es decir, que tenían los dioses de los asirios, pero también adoraban al Señor. Y por eso los judíos odiaban tanto a los samaritanos, pero Jesús dice, hay que pasar por Samaria. Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue a Galilea, y le era necesario pasar ¿por dónde? Quiero que usted diga conmigo, le era necesario pasar por Samaria. Y cuando miramos los mapas de Tierra Santa, no tenía que pasar Jesús de Judea a Galilea por Samaria. El recorrido era corto, pero le era necesario pasar por Samaria. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús hizo una vuelta muy grande que se hubiera podido ahorrar. ¿Por qué? Porque le era necesario pasar por Samaria. Y vamos a seguir leyendo la historia. ¿Por qué Jesús tenía que pasar por Samaria? Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, versículo 5, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Diga conmigo, la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Y tenemos que parar aquí porque lo que nos está diciendo la palabra es algo muy fuerte. Porque a la hora sexta nadie iba a sacar agua. La hora sexta era el mediodía. Y el mediodía representaba el calor más impresionante y el sol en su punto más alto. ¿Cuántos buscan la sombrita en los semáforos acá cuando están al mediodía? Levante su mano. Imagínese ahora en el Medio Oriente, sin árboles, sin edificios, en medio del desierto. A la hora sexta, culturalmente, eran las mujeres las que sacaban el agua. Y culturalmente nadie iba a la hora sexta, sino entre la hora primera y tercera. Y esto nos muestra que algo está pasando con esta mujer. Ahora, cuando estudiamos también el contexto y la cultura judía, ninguna mujer iba sola a sacar agua. Y por eso la Biblia dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Y aquí encontramos varios aspectos y el primer punto del cual yo quiero hablar esta mañana es la condición de la mujer. La condición de la mujer. Esta mujer primero era samaritana, segundo era mujer. Y aquí entra un contexto cultural.
Un rabino, no podía hablar con una mujer en público, ni siquiera con su mujer, con su hija o con una familia. Y Jesús, siendo rabí, un maestro con discípulos, se acerca a una mujer, primeramente mujer, segundo samaritana, y le pide que le dé de beber. Aparte de eso, la mujer estaba sola. Y quiero decirle por qué esa mujer estaba sola. Vamos a seguir leyendo rápidamente el versículo 10. Respondió Jesús, le dijo, si conocieres el don de Dios, ¿quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua de vida? Quiero que me acompañe rápidamente al versículo 17. Respondiendo la mujer le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y al que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y la condición por la que la mujer estaba sola era porque para los samaritanos, una mujer que había tenido maridos y que no estaba casada, era una mujer de alguna manera para ellos juzgada. Esta mujer era juzgada por las otras mujeres, era recriminada por su condición. Se sentía sola y tenía que ir al pozo al mediodía sola a buscar agua. Pero Jesús rompe las reglas culturales. Y yo he venido hablando el último mes acerca de esto, porque el Jesús que tenemos acá en la mente es un Jesús que nos han enseñado quizás erróneamente. Mire, Jesús hizo un camino más largo que no tenía que hacer. Habló con una mujer con la cual no podía hablar. Aparte de eso, le pide de beber, pero quiero que usted entienda algo y quiero que lo lea conmigo en el versículo 11. ¿A qué fue la mujer al pozo? ¿Con qué se saca el agua? Con un cántaro, con un balde, como usted le quiera llamar. Si la mujer fue al pozo a sacar agua, la mujer llevaba ¿qué? Un cántaro o algo, ¿verdad? Mire el versículo 11. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacar el agua y el pozo es hondo. Y yo me preguntaba, Jesús le está diciendo a esta mujer, dame de beber. Ella tiene un cántaro, tiene un balde para sacar agua, pero cuando Jesús le dice, dame de beber, ella le dice, Jesús, pero no tienes con qué sacar el agua. ¿Y sabe por qué? Porque culturalmente para los judíos era prohibido beber ambas personas de un mismo cántaro. Era prohibido que se bebiera del mismo recipiente y más si eran del sexo opuesto. Pero Jesús rompe esas reglas porque Él ama a esa mujer y porque conoce la condición de la mujer. Y yo te quiero preguntar, ¿cuál es la condición que tú tienes? Y en esa condición de enfermedad, de soledad, de tristeza, de depresión, Jesús está dispuesto a hacerlo todo por ti. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y ese es el mensaje, amada iglesia, que yo he tratado de comunicar estos días. Jesús está dispuesto a hacerlo todo por ti, por conquistar tu corazón. Hace un camino que no tiene que hacer. Rompe una regla cultural, rompe una regla del cántaro. Habla con una mujer samaritana siendo él judío. ¿Y todo por qué? Porque Jesús conocía que esta mujer era juzgada, que esta mujer era recriminada, que esta mujer se sentía sola, quizás se sentía cansada, que emocionalmente había tenido desamores, que su corazón estaba herido, que no había encontrado quizás el amor. Y Jesús hace todo por esta mujer, porque le ama y porque desea alcanzar su corazón. Lo que nos han enseñado es que cuando estamos en una condición de pecado como la de esta mujer, Jesús se aleja.
se enoja, se entristece. Ese es el concepto que nos han enseñado. Pero la Biblia dice que el buen pastor va en busca ¿de quién? De la oveja perdida. Y cuando la halla, la levanta en sus brazos sobre sus hombros, la sana y la trae al rebaño. Nuestra condición atrae a Jesús. Hay mentiras dentro de las personas que dicen Jesús no me escucha. Yo no sé si usted ha escuchado a alguna persona decir, pero es que Dios no me escucha. Esas son mentiras del diablo. Porque Jesús está dispuesto a entregarlo todo por nosotros. Entregó su vida, su posición, su gloria por nosotros. ¿Cuál es la condición con la que tú has venido esta mañana? Y quiero seguir hablando un poco acerca de esto. Versículo 12. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y el versículo 15 es la clave de este pasaje. El versículo 15 es lo más hermoso de este pasaje. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí para sacarla. Era tan triste la condición de esta mujer. Se sentía tan sola, tan juzgada, tan cargada, que le decía a Jesús, dame de esa agua para que yo no tenga que volver al mediodía sola a buscar el agua. En otras palabras, le está diciendo a Jesús, Jesús, haz lo que tengas que hacer, pero no quiero seguir en esta condición. No quiero seguir sintiéndome sola, desilusionada en el amor, juzgada por las personas. No quiero eso, Jesús. Dame de esa agua para que yo no tenga que volver al mediodía sola, mientras las demás personas me ven. Y sabe, Jesús le da a esta mujer una lección. Y es pedirle a Jesús que cambie nuestra condición. Si tú estás en una condición de enfermedad, puedes acercarte a Jesús y decirle, no quiero sentirme así. Dame de eso que solo tú puedes dar. Por eso Jesús dice, versículo 13, cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua, ¿que quién? Que yo le daré. Y Jesús le está enseñando a esta mujer que solo Él puede hacer lo que nadie más puede hacer. Y este pasaje está lleno de un contexto cultural muy grande, porque el pozo, ¿de quién era? ¿Quién me recuerda? De Jacob. Y usted sabe muy bien que los judíos, samaritanos, fariseos y todo el pueblo de Israel adoraban y glorificaban a Moisés, a Jacob, a Abraham, y no había nadie superior a ellos, no había nadie superior a los patriarcas, pero Jesús le está diciendo, yo, el agua que yo doy. ¿Y sabe qué nos enseña Jesús? Que Él está por encima de aún de lo que nosotros creemos. Que Él está por encima de los médicos, de la policía, que Él está por encima de todo y que solo Él puede dar eso que va a cambiar nuestra condición. Y mira lo que dice el pasaje en el versículo 16.
Versículo 15. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Y hay algo interesante del pasaje, porque Jesús le está ofreciendo a la mujer, ¿qué? Agua de vida. Diga conmigo, agua de vida. Jesús le está ofreciendo a la mujer agua de vida, y la mujer le dice, dame de esa agua. Pero cuando la mujer le dice, dame de esa agua, Jesús no le da esa agua. Mire lo que dice el versículo. Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido. El que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. La mujer dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Versículo 25. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas estas cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Y ahí está el contexto cultural. Los discípulos se maravillaron de que Jesús hablara con una mujer porque era prohibido. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ven a ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que se haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y encontramos en este pasaje 2 palabras o 2 simbolismos que tenemos que tener en cuenta. Uno es la bebida y el otro es la comida. El agua y la comida. Y Jesús está diciendo, yo tengo el agua de vida, pero yo también tengo una comida. ¿Qué quiere decir esto, mi amada iglesia? Él es el agua de vida para nosotros, pero hay una comida que tenemos que comer y es la voluntad de Dios. Es impresionante este texto bíblico, porque Jesús está diciendo, yo tengo que cumplir la voluntad de Dios. Y sigue diciendo el pasaje, versículo 36. Versículo 35, perdón. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Diga conmigo, están preparados para la siega. Yo, versículo 38, yo os he enviado a cegar lo que vosotros labrasteis, otros labraron, vosotros habéis entrado en sus labores. Y quiero terminar con algo que debe cambiar nuestra manera de pensar. El pueblo de Samaria, o la ciudad de Samaria, era despreciada, menospreciada. Nadie quería ir allá. ¿Y sabe qué tuvo que hacer Jesús? Ir. Alcanzar el corazón de una mujer. Cambiar su condición. Pero yo le pregunto, ¿quién fue y predicó acerca de Jesús en Samaria? ¿Los discípulos o la mujer? La mujer. Jesús tuvo que ir a hacer allá en Samaria una evangelista que llevara el mensaje porque los discípulos no estaban dispuestos a ir. Y por eso Jesús está diciendo, alcen los ojos y miren,
La cosecha está lista para que la recojan, pero ustedes están llenos de impedimentos, están llenos de tradiciones, están llenos de enojo, de roces culturales y no han querido recoger lo que está preparado. Y Jesús fue a Samaria y cambió la condición de esta mujer y enamoró su corazón, la transformó, y dice que ella fue y buscó a los hombres y les dijo: hay un hombre que me ha dicho todas estas cosas, ¿será este el Cristo? Y esta mujer empezó a predicar en Samaria y a hablar en Samaria, porque aún los discípulos tenían en su mente tradiciones, tenían en su mente choques culturales. Y Jesús está diciendo: allá está listo para que la gente reciba el mensaje. ¿Sabe por qué nosotros no vamos y predicamos? ¿Por qué nosotros no aprovechamos nuestro trabajo, el bus, el taxi para dar el mensaje? Porque estamos llenos de paradigmas en nuestra mente. Y porque decimos: pero ¿qué tal se enoja el taxista si yo hablo de Dios? ¿Qué tal me echen del trabajo si yo comparto? Y Jesús está diciendo: alcen los ojos, abran los ojos, está listo el campo, solo tienen que recogerlo. Y tuvo que levantar una mujer en Samaria para que le predicara a los de Samaria. ¿Sabe? La iglesia y nosotros como hijos de Dios, nosotros estamos llenos de paradigmas que nos impiden cumplir la voluntad de Dios, que nos impiden disfrutar de la voluntad de Dios, que nos impiden alcanzar lo que Él nos ha prometido. Y le puedo poner muchos ejemplos, como hablábamos el domingo pasado. El pueblo de Israel en 3 meses llegaba a la tierra prometida y duró 40 años porque estaban llenos de impedimentos en su mente y en su corazón. Sansón tenía un propósito claro: traer libertad sobre el pueblo, pero estaba lleno de prejuicios. Se juntó con una mujer de otra cultura y todo esto impidió que Sansón disfrutara del propósito por el cual Dios lo había creado. Versículo 35: alzad vuestros ojos, mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Quiero que usted diga conmigo: era necesario que Jesús pasara por Samaria. Y ahí es cuando entendemos por qué Jesús hizo un recorrido largo, por qué Jesús rompió la ley de hablar con una mujer, por qué Jesús rompió la regla de pedirle del mismo cántaro de ella, por qué Jesús rompió la regla entre judíos y samaritanos, porque Jesús ama a las personas y desea que disfruten de lo que Él ha prometido. A Jesús le dolía el pueblo samaritano. A Jesús le dolía la condición de esta mujer y lo hizo todo por ella, por el pueblo samaritano. Mira, la condición en la que tú estás, yo te puedo decir de parte de Dios y con autoridad que Él desea cambiar esa condición. Él quiere cambiar esa condición quizás de escasez, de soledad, de depresión, esa condición emocional, sentimental. Él desea cambiarla y está dispuesto a hacerlo, pero nosotros tenemos que quitar nuestros paradigmas y tenemos que vencer todos esos pensamientos que nos impiden hacer la voluntad de Dios, que nos impiden hacer la voluntad de Dios. Versículo 40. Quiero que lean su Biblia conmigo, versículo 40. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Muchos creyeron porque Jesús estuvo dispuesto a romper las reglas. Y hay algo que quizás usted no ha entendido o quizás no ha captado. ¿Cómo llegó Jesús al pozo?
¿Cómo llegó Jesús al pozo? ¿Quién me dice? Lo acabamos de leer. ¿En qué condición llegó? Con sed, ¿sí? Pero dice la Biblia que estaba cansado del camino. Y él estuvo dispuesto a cansarse con un recorrido mucho más largo por encontrar el corazón de los samaritanos. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaban que se quedase con ellos, y él se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos lo que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Los samaritanos primero creyeron por lo que la mujer decía, pero después creían. ¿Por qué? Porque lo habían visto y lo habían experimentado. Muchos de nosotros llegamos al Evangelio porque alguien nos predicó, porque alguien nos comunicó, porque alguien nos hizo un devocional, nos leyó la palabra, pero después empezamos a experimentar el amor de Dios y empezamos a ver su gracia, su misericordia. Y Jesús está diciendo: yo quiero que las personas que están allá afuera disfruten de lo que ustedes tienen. Y quiero que por un minuto puedas cerrar tus ojos. Y yo te quiero preguntar, con tus ojos cerrados, ¿en qué condición estás hoy? ¿Sabes? Algunos tienen deudas. Algunos están en una condición emocional difícil. Quizás por la pérdida de un familiar o por una ruptura emocional, por un engaño, por un maltrato físico, por un maltrato psicológico. Algunos están quizás en una condición de enfermedad y en su cuerpo están experimentando quizás algún tipo de enfermedad o dolencia. Algunos han llegado con una condición de incertidumbre, que no saben qué hacer con sus vidas, que no saben qué hacer con su trabajo, que no saben qué va a hacer de su futuro. Algunas mujeres se sienten cansadas del trabajo, de la casa o de su trabajo. Se sienten quizás solas. Y ahí, con tus ojos cerrados, yo te quiero decir: Jesús está dispuesto a cambiar esa condición. Y está dispuesto a hacerlo todo por ti. Ahí, con tus ojos cerrados, yo te quiero decir: Jesús te ama. Y a Él no le importa cansarse. A Él no le importa caminar de más. A Él no le importa lo que la gente diga, lo que los discípulos aún dijeran de hablar con una mujer. A Él no le importa, porque Él te ama a ti, mujer, varón, niño. Él te ama. Y Él quiere llenar tu vida del agua de vida para que nunca más te sientas así. Él quiere llenar esos vacíos en tu corazón para que nunca más te sientas así. Él quiere restaurar esa economía para que nunca más pases hambre o nunca más sientas depender de alguien. Él quiere hacerlo y está dispuesto a hacerlo. Porque Él es Jesús. Y por eso Jesús dice: el agua que yo doy. Espíritu Santo de Dios, yo te doy gracias por esta palabra. Él, con tus ojos cerrados, habla con Dios. Él te está escuchando. Tienes que quitar esa mentira del enemigo de que Él no escucha tu palabra, de que Él no escucha tus oraciones. Y habla con Dios y dile: Señor, no quiero volver a sentirme así. Cambia mi condición, cambia mi condición.
Padre, enamórame más de ti, enamórame de tu palabra, transforma mi vida. No quiero seguir igual. Te necesito, Jesús, en mi vida. Yo te necesito y anhelo hacer tu voluntad. Transfórmame, Jesús. Quita de mí todo impedimento, todo aquello que me impide recibir tu bendición. Quita de mí todo aquello que me impide disfrutar de esa vida que en abundancia que tú has prometido. Y hazme libre de mis temores, hazme libre de mis incertidumbres, hazme libre de mis emociones. Hazme libre, Señor, yo quiero disfrutar esa vida que solo tú puedes dar. Ni la economía, ni una pareja, ni una familia puede darte lo que Jesús puede dar. Yo quiero eso que solo tú puedes dar, Jesús. Yo quiero eso que solo tú puedes dar. Gracias por tu amor, por tu inmenso amor, por tu infinito amor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor?